Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en la serie de predicaciones sobre el rapto y habíamos hablado anteriormente acerca sobre quiénes serán arrebatados y quiénes no serán arrebatados. También habíamos dicho cómo va a ser el rapto. Y para eso habíamos tomado la porción bíblica de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, del versículo 50 al versículo 58. Repito, abran sus Biblias, por favor, sean tan amables de abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15 del versículo 50 al versículo 58. Esta porción es la que vamos a meditar en esta ocasión. Dice así, voy a darle lectura la palabra de Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado tiene su poder, dice, en la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay una porción bíblica maravillosa, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Ya hemos hablado sobre el rapto, ahora también está hablando el Señor sobre el rapto, pero también habla sobre la resurrección. Y empieza entonces en el versículo 50, que dice que este cuerpo, dice, no puede heredar, dice, el cielo. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos nosotros es de polvo, es un cuerpo que está sujeto a corrupción y además es mortal. Ustedes saben que en el cielo ahí está la eternidad, debemos estar con un cuerpo inmortal, debemos estar con un cuerpo que no esté bajo corrupción. Por eso que en este versículo 51 le dice, he aquí os digo un misterio. El Señor le dice un misterio, le revela un misterio, es un misterio acerca sobre la transformación, tanto de los que han muerto en Cristo Jesús, como también los que están vivos, que están esperando al Señor Jesús. Dice, es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Este es una transformación. Muchos han estado predicando, y he escuchado yo también, que la transformación va a ser así como una especie, por ejemplo, el gusano que tiene que entrar a un capullo y luego va a salir una mariposa, algo así como una metamorfosis. Y emplean justamente esa palabra metamorfos para explicar acerca sobre la transformación. Pero no es esa palabra la que se emplea aquí en este versículo 51, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra que se utiliza para transformación no es metamorfos. La palabra que se usa para transformación acá es ayazo, que significa una transformación no lenta, sino es una transformación instantánea.
o sea, al momento. Como dice aquí la Escritura en el versículo 52, noten ustedes, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Noten, enfoquen, fíjense, su vista en esta palabra, este versículo 52, en un momento. Cuando fui a investigar qué cosa significa un momento y cuál es la palabra en griego, en ese idioma exacto que Dios ha escogido para escribir el Nuevo Testamento, la palabra momento es la palabra átomo. Y átomo significa pues una velocidad vertiginosa. En esa velocidad es que seremos transformados. ¿Cuál es la velocidad de la transformación que está utilizando, que Dios va a usar? Es la velocidad del átomo. ¿Sabe cuál es la velocidad del átomo? A 300.000 kilómetros por segundo, a esa velocidad. Y la Biblia emplea aquí un abrir y cerrar de ojos, lo que significa un pestañeo. Dice así la Biblia: en un momento, en un átomo, dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es la palabra ayazo, no significa entonces metamorfó, que es espacio, no, sino va a ser rapidísimo a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y muchos se equivocan, que dicen que el arrebatamiento será en la mitad de la tribulación. Pero yo pienso, hermanos amados, y la Biblia también me enseña de que el arrebatamiento no va a ser en la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento tiene que ser antes, porque Jesucristo pagó la ira de Dios que va a ser desatada justamente en la tribulación. Desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis ya no habla acerca sobre la iglesia, el 5, el 6, acerca sobre la permanencia de la iglesia acá en la tribulación. Y Dios, Jesucristo, mandó a Jesucristo para que Él llevara la ira, hermanos, que tenía que ser sobre nosotros, pero Él llevó esa ira y por lo tanto, como Él es la cabeza de la iglesia no estará en la tribulación. Y eso lo vamos a hablar después acerca sobre que el arrebatamiento, el traslado, el traspuesto de la iglesia será entonces antes de la tribulación. Pero eso lo hablaremos después. Pero ahora lo que queremos es decir acerca sobre esto de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Porque muchos dicen que la mitad de la tribulación va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Porque habla también en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis sobre una trompeta final. Pero no se trata de esa trompeta. ¿Por qué? Hay que diferenciar que esa trompeta que habla en Apocalipsis es una trompeta de juicio. En cambio, la trompeta que está hablando aquí es una trompeta de victoria, de que ya se conquistó, de trompeta de victoria. En el Antiguo Testamento se usaban trompetas para reunir al pueblo. Es una victoria donde va a reunir el pueblo, tanto los que han muerto en Cristo como los que están esperando en Cristo y que están vivos, serán transformados y la trompeta se escuchará. Ahora, ¿qué será? Pues hermano, ahí hay un misterio también, porque el sonido se clasifica en decibeles, ¿verdad? Entonces ese sonido en decibeles solamente lo escucharán los muertos en Cristo y también los que van a ser transformados y que están vivos y que están esperando al Señor Jesucristo. Un sonido muy especial. Ahora, me llama la atención, dice, es una trompeta, no es cualquier clase de trompeta. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, dice que es una trompeta de Dios. Es una trompeta de Dios. No es una trompeta que van a tener los ángeles, sino es una trompeta de Dios. Y es una trompeta de victoria. Y este sonido que sale de la trompeta es un sonido que van a escuchar los muertos. Y la voz también de Jesucristo es una voz de arcángel que van a escuchar los muertos. Y también lo vamos a escuchar nosotros, que seremos transformados. Y dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, versículo 53, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí vemos dos clases de creyentes, hermanos, dos clases de creyentes.
aquellos que han muerto en Cristo Jesús desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento del rapto, que es la plenitud de los gentiles, el tiempo del rapto, del Pentecostés hasta el rapto, es el tiempo de los gentiles. Entonces, de ese tiempo, hace ya miles de años, más de 2000 años ya, que a muchas personas que han creído en Jesucristo han muerto, pero su cuerpo han estado en corrupción, o sea, se ha destruido su cuerpo en corrupción. Y la otra clase de creyentes es aquellos que han creído en Cristo y que están vivos todavía. Entonces, son dos clases de creyentes: aquellos que murieron en Cristo, ya, y su cuerpo ha estado en corrupción, y aquellos que están vivos también, hermanos, esperando al Señor Jesucristo. Son dos clases de creyentes. Entonces, dice la Biblia acá que es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, los que han muerto en Cristo y que su cuerpo ha estado en corrupción, entonces ahora van a ser transformados sin corrupción, sin corrupción. Y los que están esperando al Señor Jesucristo, que tienen cuerpos mortales, entonces serán transformados con un cuerpo inmortal. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, dos clases de creyentes aquí: los que han creído en Cristo y que murieron serán transformados sin corrupción, con un cuerpo sin corrupción, y los que están esperando al Señor Jesucristo, estos creyentes que están sujetos a muerte, ya no van a estar sujetos a muerte. ¿Por qué? Porque dice, tendrán entonces un cuerpo inmortal. O sea, hermanos, es importante que nosotros vayamos al griego para poder entender lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí, repito, el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando de los que han muerto en Cristo. Y esto mortal, está hablando de aquellos que están vivos esperando al Señor. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, hermanos, voy a aclarar esto, voy a hablarles sobre este versículo 54. Dice, y cuanto esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que cuando los que han muerto en Cristo tengan un cuerpo sin corrupción y los que estamos esperando en Cristo tengamos un cuerpo inmortal, lo que está diciendo acá el Señor es que todo esto se ha producido porque ha sido sorbida la muerte. Ahora, cuando analizamos la palabra sorbida, esta palabra es una palabra muy interesante, mis amados hermanos, acá en la Biblia. Es la palabra katepoté. Katepoté. La Biblia dice acá que sorbida es la palabra katepoté. ¿Y katepoté qué significa? Significa absorber hacia abajo, es decir, tragar. También beber. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo a la muerte. Se la tragó a la muerte. La bebió a la muerte. Bien, hermanos, más claro en Oseas, en el capítulo 13, versículo 14. Vean lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca sobre qué hizo Jesús sobre la muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. Busquen por favor, amable hermano. Oseas capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Es decir, Jesús, cuando murió en la cruz, hermanos, mató a la muerte, dejó a la muerte inactiva. Es decir, como dice aquí la palabra de Dios, la palabra katepoté significa se comió a la muerte, es decir, lo bebió a la muerte, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Está en el primer aoristo del indicativo. Eso indica beber hacia abajo, ¿ya?
Está en primer aoristo, en tiempo aoristo, dice del indicativo, lo cual nos dice con claridad que el Señor se tragó a la muerte, se la tragó. Gloria a Dios, hermano. Sorbida, esa palabra sorbida significa lo que estoy diciéndole. Sorbida es la muerte en victoria, en victoria. Y entonces el versículo 55 nos explica el Señor acerca de algo más, acerca de lo que Él ha hecho. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nota el adverbio ¿dónde?, que más adelante sigue las preguntas. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Entonces hay que investigar aquí la palabra, qué significa muerte, ¿no? Y qué significa también aguijón. Ya sabemos muerte, entonces dejar de vivir y ponerlo en un lugar que se llama el sepulcro. Por eso que aquí dice la palabra de Dios, ¿dónde? El adverbio ¿dónde está? Como diciendo, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Entonces, el Señor lo que está diciendo es acerca del primer grupo de creyentes que han muerto en Cristo, creyendo en Él, y que la muerte lo retenía ahí, pero que ahora, por medio de Jesucristo nuestro Señor, ahora han sido sacados del sepulcro, han sido sacados de la muerte, y entonces no van a tener muerte jamás. Van a tener un cuerpo que nunca va a morir. Es el primer grupo. El segundo grupo de creyentes que están esperando al Señor Jesucristo, entonces no serán aguijoneados. Es decir, la palabra aguijón es la palabra kentrón, que significa una espada, o también algunos representan como una guadaña, o también se representa unos colmillos de una serpiente que tienen veneno para poder matar a la persona. Entonces la palabra kentrón significa aguijón, aguijón. Por eso exclama el apóstol Pablo, dice, ¿dónde? Ese adverbio, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no tiene victoria la muerte, ni tampoco aguijón. No nos puede atacar con ese aguijón. Si la rapto fuera ahorita y nosotros estuviéramos vivos en el momento del rapto, la muerte no va a poder tocarnos. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte que tenía esta muerte no va a poder tocarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo quitó el aguijón. Con su muerte quitó el aguijón. Y lo explica el Señor con claridad aquí. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero noten, hermanos, Jesucristo murió en la cruz llevando todos nuestros pecados. Por lo tanto, entonces, si el pecado lo ha llevado Jesucristo, nosotros no tenemos pecado. Si hemos creído en Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y nos hemos identificado con Cristo. Bien dice la palabra, ¿no, hermanos? Juntamente con Cristo estoy yo crucificado. Tú y yo estamos crucificados con Cristo. Ya no vivimos, ¿no? Sino que vivimos para el Señor Jesucristo, que es aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces estamos con Cristo crucificado. En la cruz estamos nosotros muertos con Cristo. Pero no nos quedamos ahí, sino que Jesucristo murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Y juntamente con Cristo, también todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, también resucitamos con Jesucristo, gloria a Dios. Entonces Dios lo que nos hace entender aquí, que tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso, un cuerpo que no va a corromperse, un cuerpo que va a ser inmortal, un cuerpo que nunca la muerte va a poder aguijonearnos ni hincarnos, nunca los colmillos de la serpiente no podrá hincarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio la victoria, gloria a Dios. Jesucristo nos dio la victoria, hermanos, sobre la muerte. Jesucristo nos dio la victoria, hermanos, sobre el sepulcro. Jesucristo nos dio la victoria, hermanos, y estamos nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, Dios Padre, que es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra, victoria.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, no nos cansemos de hacer toda obra buena para el Señor, porque la Biblia dice que ahora que somos libres, que somos victoriosos, que estamos libres de la muerte y que hemos resucitado con Jesucristo, dice la palabra de Dios en el versículo 58, noten lo que dice, por favor, dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 58. Esta palabra firme significa sólido, que no se mueve. Es la palabra edraíos. La palabra edraíos significa que no nos vamos a mover, que estamos firmes en el Señor, bien firmes, agarrados de la roca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa firmes. Pero también dice constantes, constantes creciendo en la obra del Señor. Esta palabra constante es ametakinetos. Ametakinetos significa, hermanos, que no vamos a quebrarnos, que vamos a estar siempre inmutables y en la permanencia en nuestro Señor Jesucristo. Inquebrantables, hermanos, con el Señor, fuertes con el Señor, haciendo la obra del Señor hasta el final, queridos hermanos, y sabemos que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amados del Señor, Dios les bendiga grandemente. Hemos meditado esta porción bíblica del capítulo 15 de Primera de Corintios, del versículo 50 al versículo 58. Quisiera que me acompañen en oración porque quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando, a todos los amigos que nos están escuchando en esta oportunidad. Quiero invitarles que reciba a Jesucristo. Si usted quiere tener un cuerpo inmortal y quiere vivir en el cielo sin corrupción, esa es la promesa del Señor de darnos la vida eterna. El Señor dice que nos ama muchísimo. Él nos ama muchísimo. Amigo, usted que me escucha, quiero decirte que Dios le ama mucho y Él quiere llevarlo al cielo. Pero ¿cómo ir al cielo? Hay un obstáculo muy grande. El obstáculo es el pecado, todas las transgresiones y todas las cosas malas que hemos hecho. Entonces nos impiden entrar al cielo. Pero hay, gracias a Dios, una solución. Cristo vino y se llevó el pecado de usted, mi pecado también y los de todo el mundo. Al morir en la cruz, Él llevó el pecado. Y Dios, en su corazón maravilloso, Él ha querido salvar al hombre siempre. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, como tiene pecado, y Dios es un ser santo, 3 veces santo, no puede estar con el pecado. Por eso, en su corazón, Él quería salvarlo a usted, pero también quería que se cumpla la ley, porque Cristo está, que todo el que transgrede la ley de Dios tiene que ser condenado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si usted quiere ser librado de la muerte y quiere ser libre y quiere ser perdonado por sus pecados, usted tiene que pedírselo al Señor, recibir a Jesucristo. Jesucristo es la clave, Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y le pide perdón por sus pecados, cualquier pecado, no, al Señor no le interesa el pecado que usted ha hecho. Al Señor le interesa que usted reciba el remedio para el pecado, que es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y cumplió la ley. Toda la ley la cumplió Jesucristo y también murió en la cruz por usted. Recíbalo a Cristo. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Me encanta esta palabra que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces su nombre será escrito en el libro de la vida. Por favor, reciba a Jesucristo en su corazón. Jesús le ama. Él quiere inscribirlo en el libro de la vida. Oiga, Jesucristo es real. Él mandará a su Espíritu Santo para que de esa manera esté unido a su Espíritu. Arrepiéntase de sus pecados y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe? De repente usted está pasando un momento difícil. De repente usted no se explica de dónde he venido, por qué estoy aquí en la tierra y a dónde voy. No hay explicación sin Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. A través de ese camino puede usted entrar al cielo. Reciba a Jesucristo en su corazón.
y va a ver que su vida va a ser transformada y cambiada. Hágalo y de veras usted será inscrito en el libro de la vida. Haga esta oración conmigo, por favor. Diga así: Padre Celestial, perdóname todos los pecados que he cometido. Hoy día te entrego mi vida. Te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Sé que tú me transformarás y me harás un cuerpo glorioso como Jesús. Yo recibo a Cristo en estos momentos como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le aseguro que Dios le ha perdonado todos sus pecados y que ha inscrito en el libro de la vida. ¿Qué tiene que hacer ahora usted? Leer la palabra, leer la Biblia. ¿Qué más tiene que hacer usted? Pues conversar con Dios. Dios está escuchando. Dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos, aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.